es un espectáculo. Yo soy lo que hago y estoy de tu lado. Soy una equilibrista igual a vos. Efectivamente es lo que hace, está de tu lado. Hoy se abre definitivamente las puertas del psicódromo porque está con nosotros el licenciado Federico Andajasi. Alfredo querido, así es, hoy llega el licenciado en Psicología, matrícula 20.241. Bueno, ¿te acuerdas que el martes habíamos hablado del doble discurso? Reflexionábamos un poco sobre la tendencia del presidente a decir una cosa y después actuar de manera completamente opuesta, o incluso los propios conceptos que expone con voz de profesor universitario, bueno, días después los contradice en un discurso afiebrado como para la tribuna. Bueno, a ver, no hace falta decir que la gente en general está angustiada, no solo a causa, por supuesto, de esta cuarentena, que ya no tiene nombre, entre paréntesis, sino porque resulta cada vez más difícil imaginar el futuro. Y el doble discurso justamente subestima, justamente degrada al receptor, pero no es una herramienta exclusiva, hay que decirlo, de los políticos, aunque como dijimos el martes, ¿te acordás, Alfredo?, se basa así en relaciones de poder asimétricas, en relaciones jerárquicas. En una democracia plena se supone que el doble discurso no tendría lugar, no tendría sostén, y si lo examinamos desde la estructura semántica, el doble discurso, fíjate que parece contener un texto verdadero y otro falso. Pero es exactamente así, porque tal vez podrían los dos ser falsos, diferentes imposturas que excluyen ambas la verdad. Entonces, el doble discurso finalmente sería una suerte de vacío de sentido, porque la verdad no se verifica finalmente en ninguno de los dos lados. Entonces, el emisor, al producir diversos mensajes contradictorios, bueno, termina anulando ese contenido. Y la consecuencia, ¿cuál es? El descrédito, o eso que Santiago Kovadlov definió como la devaluación de la palabra presidencial. Y la pregunta entonces es, ¿quién es esta persona? O sea, ¿quién es el presidente? Que te digo que es lo que se pregunta la mayor parte de la gente. A ver, cualquier requerimiento ético, cualquier requerimiento de coherencia implica que una persona actúe de la misma manera que piensa y de acuerdo además con las palabras que pronuncia. Entonces, si expone un pensamiento a la mañana, debe ser capaz de sostener más o menos lo mismo a la tarde. Ahora bien, ¿qué pasa cuando algo tan básico no sucede? ¿A qué extraña forma de alienación puede llegar una sociedad que es permanentemente sometida a este doble discurso por parte de quienes gobiernan en este caso, ¿no? Bueno, quizá, como siempre, la respuesta, Alfredo, la haya dado la literatura hace ya varios años, en una novela que definió ciertamente las malformaciones del siglo XX y que predijo también la del siglo XXI, y me refiero a 1984, que es la novela de George Orwell. Vos fíjate, Alfredo, que Orwell inventa una palabra que es parte de este nuevo idioma que él inventa, que es la neolengua, y la palabra es tan descriptiva, a mi juicio, como inquietante. ¿Cómo la define él? Doublethink, que en español sería algo así como doble pensar. ¿Y en qué consiste el doble pensar? Bueno, es una forma de adoctrinamiento, precisamente en la que el partido, ¿no?, ese del que habla justamente Orwell, ejerce un engaño consciente e inconsciente también, dirigida a cada persona. O sea, no anula la forma de pensar anterior de cada individuo, no le genera un recuerdo falso, sino que el proceso le exige a cada persona admitir dos formas de pensar al mismo tiempo, aunque una contradiga a la otra, no importa. Bueno, a muchos debe sonar conocido. Alguno de los principios puede ser falso a todas luces, pero igual va a convivir con el verdadero o con las creencias anteriores de esa persona. Entonces, para que se entienda de qué estoy hablando, yo creo que nada mejor que tratar de imaginar la voz del protagonista de 1984, llamaba Winston Smith, quien leyendo un libro teórico, crítico del partido, el partido, ¿no? Dentro del propio texto dice: decir mentiras a la vez que se cree sinceramente en ellas, olvidar todo hecho que no convenga recordar y luego, cuando vuelva a ser necesario, sacarlo del olvido solo por el tiempo que convenga, negar la existencia de la realidad objetiva sin dejar ni por un momento de saber que existe esa realidad que se niega, todo eso es indispensable. Incluso, para usar la palabra doble pensar, double think, es preciso emplear el doble pensar.
porque para usar la palabra se admite que se están haciendo trampas con la realidad. Entonces vos fijate, Alfredo, que Orwell va un paso más allá, porque el doble pensar, double think, ya no es el discurso del gran hermano, del Big Brother, sino que es la mentira consciente que vive en la persona sin molestarla, sin siquiera inquietarla. Es más, esa convivencia de la verdad y la mentira a la vez, bueno, termina tranquilizando al individuo que delega todos los aspectos de su vida finalmente en el partido. Y un poco más adelante, Smith concluye, en definitiva, gracias al doble pensar, ha sido capaz el partido, y seguirá haciéndolo durante miles de años, de parar el curso de la historia. Es impactante, ¿no? Vos fíjate, en 1984 se publicó en 1949, era una distopía que imaginaba un mundo aterrador para los próximos 35 años, entonces, y es increíble, la verdad, Alfredo, que a 71 años de la aparición de este libro, bisagra, realmente visionario, sigamos hablando de las mismas cosas. Y en otro ámbito en el que se verifica este doble discurso de manera muy frecuente, es precisamente el de la educación. Y otra vez, la relación de poder, ¿no? Los padres y los maestros, bueno, tenemos una relación obviamente asimétrica con los chicos. Hay un ejercicio justo de la autoridad. Ahora bien, cuando esta relación, que puede ser muy contenedora y darle a los chicos una cierta seguridad, bueno, cuando eso se transforma en arbitrario, en caprichoso, a expensas justamente de este doble discurso, bueno, el vínculo se lastima en su lugar más esencial. Entonces, el chico, desde la inocencia, piensa, ¿quién es mi papá? ¿El que dice que tengo que ser bueno con mi hermanito o el que insulta a mi mamá? ¿Cómo puede un chico de 4 o 5 años procesar ese doble discurso? ¿Dónde ubica lo que está bien y lo que está mal finalmente? Entonces, a ver, es un ejemplo muy simple, pero en estas cosas, precisamente en estas cosas, radican muchísimos de los traumas que arrastramos en la adultez. Así que, Alfredo, ahora vamos a dejar acá y, por supuesto, invito a todos los oyentes a participar, ¿no?, de este tema del doble discurso. ¿Sentís que alguien te maneja o intenta manejarte con un doble discurso? ¿Qué pensás de este doble discurso en la política? ¿Es una forma de dominio o a lo mejor al revés, demuestra debilidad? Así que, Marcela. Sí, Fede. ¿Estás ahí? Sí, siempre estás ahí. ¿Cómo puede hacer la gente? ¿Cómo puede hacer la gente para comunicarse y dejar su testimonio en el psicódromo? 51680790 o nos mandan un correo a ledoymipalabra@radiomitre.com.ar y en el asunto ponen Fede, psicódromo o el tema de hoy, doble discurso. Con la firma de Federico Andajasi. Igual a vos. Le doy mi palabra.